Bienvenidos a esta clase del curso de comunicación. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que está relacionado a el discurso, ¿sí? El discurso puede ser realizado tanto de forma oral como escrita. Sin embargo, hoy vamos a estar hablando precisamente sobre el discurso oral, ¿sí? Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué es el discurso? El discurso es una forma en la que nosotros presentamos información sobre un determinado tema. En otras palabras o con otros términos, un discurso es algo parecido a una exposición, ¿sí? Una exposición, en este caso, de tipo oral. Cuando nosotros estamos estudiando, tenemos alguna actividad y se nos asigna un tema, lo que hacemos es realizar un discurso en el que hablamos sobre ese tema. Entonces, el discurso es súper importante para que nosotros podamos desarrollar un tema de manera correcta. El discurso oral formal, es decir, aquel que ya tiene una situación de estudio o profesional, es muy exigente. ¿Por qué? Porque requiere de mucha preparación y requiere también de muchos elementos. No es como una conversación normal en la que, por ejemplo, vamos a platicar con alguien, vamos a hablar sobre un tema, no, sino que en el discurso formal nosotros ya exponemos ante una audiencia, ante un público, un determinado tema. Entonces, cuando un orador, que así se le llama a la persona que realiza o elabora el discurso, cuando un orador hace su discurso, tiene varios objetivos, o sea, no persigue solo una meta, sino que tiene varias. Dentro de estas es captar la atención del público, o sea, que las personas que lo están escuchando realmente presten atención. Otro objetivo es transmitir la información, porque para eso es que está realizando la actividad. También tenemos como otro objetivo influir en las personas, es decir, convencerlos de que las personas hagan o dejen de hacer alguna actividad. Que pueda también elaborar conclusiones sobre los mismos temas que está hablando. Entonces, un discurso tiene varias funciones, tiene varias maneras en las que se puede trabajar también y al final de cuentas su objetivo principal es el de transmitir información. Muy bien. Hablemos ahora sobre los tipos de discurso. Muy bien. Hay son 4 tipos de discursos. En este caso, cada uno pues tiene sus propias ventajas y desventajas como cualquier otro aspecto en esta vida. Así como hay cuestiones que nos pueden ayudar, hay cuestiones que probablemente no. El primer discurso es el discurso memorizado, que nos dice que es un discurso que ha sido escrito previamente, o sea que ya ha tenido una preparación antes de realizar la acción del discurso como tal, de la exposición, pero que se ha memorizado para que parezca un discurso improvisado, es decir, que se aprende tal y como está escrito, así se va a memorizar a fin de cuentas que pareciera que fue natural, ¿verdad? Que la persona lo hizo en ese momento, aunque
pues no es así, sino que tiene, como les digo, una preparación previa. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas es de que hay un control absoluto del tiempo, es decir, que como está memorizado, yo me lo aprendí de memoria, decimos, entonces yo sé exactamente cuánto tiempo tarda mi discurso, quizás 5, 10, 15 minutos, media hora, entonces yo sé exactamente cuánto va a tardar. Entonces yo puedo saber exactamente a qué hora empezar y a qué hora terminar. Una desventaja que existe en cuanto a este tipo de discurso es que si las palabras son muy difíciles, también va a ser muy difícil que las logremos memorizar, que se nos queden. Entonces, se nota mucho porque quizás ni siquiera sabemos exactamente cómo es la pronunciación. Nos podemos confundir. Otra es de que, como sabemos, no es lo mismo hablar que escribir. Entonces, se nota mucho que el discurso está escrito, no se ve la facilidad que tiene una comunicación oral. Y que si se nos llega a olvidar una parte, va a hacer que todo lo demás pues pierda sentido, porque si yo olvido aunque sea una palabra de mi discurso, pues lo que va a suceder es que al no recordarla y necesito pensar rápidamente en otra palabra que vaya ahí y si no la logro encontrar o si olvido una buena parte del discurso, entonces desde ahí ya tengo un gran problema. Esa es una de las desventajas o inconvenientes que tiene este tipo de discurso. Este tipo de discurso es bastante común en nuestro medio cuando hay principalmente señoritas o mujeres que participan en certámenes de belleza, ya que la mayoría de estas personas tienen un equipo o tienen personas que les ayudan, la mayoría, no todas, por supuesto. Entonces, a estas personas les escriben, ¿verdad? O ellas mismas pueden llegar a escribir su discurso y cuando están en el certamen, en la elección, simplemente lo repiten tal cual. Por eso a veces vemos que hay ocasiones en las que se quedan calladas porque ya no saben qué decir porque se les olvidó el discurso. Entonces, ese es un discurso de tipo memorizado. También hay discurso que es leído. El discurso leído se caracteriza porque tiene que ir escrito y el orador solo lo va a leer, ¿sí? O sea, no lo tiene que memorizar, ni siquiera tiene que saber exactamente de qué está hablando, sino que pues simplemente se trata de eso, de leer, ¿ya? Algunas de las desventajas es que nos evitamos el problema de se me olvidó y entonces ¿qué? No, sino que en este caso lo que se hace es simplemente, como les digo, repetir las palabras tal cual están ahí. Para este tipo de comunicaciones, este tipo de discursos se van a utilizar o se recomienda más utilizarlos donde se necesita que sea muy exacto el término o la palabra que se está utilizando. Comúnmente nosotros los vemos con mandatarios o con personajes públicos, ¿sí? Que tienen que dar un discurso y vemos que en el podio, o sea, donde ellos están, tienen las hojas y ellos solo lo van leyendo, pero porque también tienen un equipo detrás de eso que redacta o que revisa o que realiza algún proceso para que el discurso esté bien escrito. Entonces, ahí en esos casos nosotros lo podemos ver, por ejemplo, lo pueden utilizar presidentes, lo pueden utilizar ministros, o sea, cualquier persona que de una u otra manera necesite que la comunicación o que lo que va a decir sea lo más exacto posible. Una desventaja o inconveniente que tendría de este tipo de comunicación o de discurso es que no se mantiene contacto visual con las personas, porque como estamos tan entretenidos leyendo en una hoja,
lo que hago es simplemente esto, bajar la vista hacia el texto y no estoy viendo de manera directa al público. Otra cosa es que, como le repito, no es lo mismo hablar que escribir. Entonces, se nota mucho o se vuelve aburrido porque como solo lo está leyendo, entonces no se nota la emoción, el cambio de timbre o alguna cuestión, sino que no hay ademanes, no hay gestos, solo es una lectura. Muy bien. Otra forma de discurso es el discurso improvisado, que como su nombre lo dice, no tiene preparación. O sea, no es que yo ya lo tenga escrito, es de que yo lo tengo memorizado, no, sino que surge en ese mismo momento. Solo me asignan o me dicen el tema y automáticamente lo empiezo a desarrollar. Entonces, este discurso es muy interesante, muy bonito, pero también tiene sus inconvenientes. La primera es que tenemos que estar muy bien preparados para poderlo desarrollar, porque si yo desarrollo un tema del que no sé nada, se va a notar mucho que yo no me preparé. La otra es que al no estar bien estructurado podemos caer en vicios de dicción. Vicios como por ejemplo la muletía o la redundancia para repetir una y otra vez lo mismo, que no tenga coherencia, que no se entienda lo que estoy explicando. Esos son algunos de los inconvenientes. Una de las ventajas es de que es más espontáneo y por lo tanto no es aburrido, sino que la persona pues lo hace más como habla, ¿sí? Entonces eso lo puede volver un poquito más interesante. Tenemos también el llamado discurso extempore. El discurso de este tipo combina tanto el discurso leído como el improvisado. Entonces, este tiene bastantes ventajas porque ya tiene una estructura previa, o sea, yo ya lo he planificado antes y lo preparo bien, pero no lo tengo que memorizar, sino va a ser solamente una guía que me va a ayudar a explicar lo demás a poder desarrollar. Un ejemplo muy común de un discurso extempore es una clase, así como la de ahorita, que estoy haciendo uso es de un discurso extempore. ¿Por qué? Porque antes de la clase hay una preparación. Leí el contenido, lo coloqué en la programación para ustedes y con base en este mismo contenido elaboré mis diapositivas y ahora lo estoy desarrollando. ¿Se dan cuenta? Casi no utilicé un texto así muy extenso, por lo tanto no lo estoy leyendo, solo me estoy guiando de pequeños conceptos para explicarles. Ese es entonces un discurso extempore. Ok. Ahora lo importante aquí es que esto ustedes lo puedan aplicar, que lo sepan aplicar, porque en un momento determinado ustedes tendrán que desarrollar alguna actividad de este tipo, una exposición le llamamos nosotros. Entonces, para poder hacer una buena exposición debemos de tomar en cuenta qué tipo de exposición o de discurso puedo utilizar y cómo lo voy a elaborar. Un discurso se elabora en 3 partes, al igual que un ensayo. En primer lugar, tenemos la introducción, que es donde vamos a justificar, es decir, por qué estamos realizando esa exposición o ese discurso. Vamos a hablar de manera muy general del tema, solo para que las personas que nos están escuchando sepan de qué vamos a hablar. En el desarrollo, entonces, es donde yo voy a contemplar algunos aspectos como la información, de trasladarla de manera muy bien estructurada, poder abarcar todos los temas y subtemas que yo tengo previstos dentro de mi discurso. Entonces, lo que se recomienda es tener siempre una estructura previa, o sea que si ustedes van a realizar una exposición, que ustedes tengan la información antes de hacerlo
y que sepan seleccionar esa información, porque no se trata solo de repetir lo primero que encontramos en una página de internet o en un libro, sino se trata de entender el tema. Y por último también tenemos la conclusión, que es un resumen de la idea principal de todo el discurso. Entonces, la conclusión lo único que va a hacer es resumir lo más importante de lo que hablé en el desarrollo. Entonces, estas son las tres partes básicas que tiene un discurso. La introducción, que es explicar brevemente por qué y cuál es el tema. El desarrollo, que ya es hablar detalladamente del tema. Y la conclusión, que es tomar solo las ideas principales de lo que ya hablé. Muy bien. ¿Y cómo preparo un discurso? Es bien sencillo y se realiza en 4 etapas. En primer lugar, elección del tema. Voy a buscar el tema del que quiera hablar, o si por ejemplo es una exposición, es una tarea, pues mi docente me va a asignar un tema. Me va a decir, usted va a hablar sobre el medio ambiente, usted va a hablar sobre la contaminación, usted va a hablar sobre los valores. El docente va a asignar un tema específico, o si lo quiero hacer porque me nace, porque es gusto mío, pues yo voy a elegir el tema que considere apropiado. Luego tenemos la documentación, que la documentación no es más que investigar, principalmente si no sabemos nada del tema. Entonces, yo voy a buscar información en libros, en internet, en revistas, le voy a preguntar a las personas, dependiendo del tema. Entonces yo voy a investigar, me voy a documentar en diferentes fuentes, en diferentes lugares, para que me digan entonces, para que yo pueda entender entonces el tema que me asignaron. Una vez que yo ya investigué, voy a preparar mi guión, es decir, voy a escribir las ideas principales, voy a tratar de estructurar mi exposición tal y como pretendo pues realizarla frente a las personas, con las ideas principales, los ejemplos y todo ese tipo de situaciones. Cuando yo ya tengo preparado mi guión, lo leo para ver si se entiende, para ver qué le puedo agregar, qué necesito quitarle, si hay palabras que tengo que cambiar y todo eso. Y por último, la práctica del discurso. Entonces, si yo ya tengo mi guión, puedo elaborar apoyos, o sea, documentos que me ayuden a tener las ideas principales. Fichas, diapositivas, por ejemplo, o algún otro tipo de apunte que me pueda ser útil. Y por supuesto, entonces, si yo estoy realizando mi discurso, es necesario que yo ensaye, es necesario que yo tenga esa práctica antes de. Esto es principalmente cuando estamos empezando o cuando es una experiencia nueva para nosotros o cuando nuestro público es diferente. Entonces yo ensayo, puede ser frente a un espejo, me puedo grabar nos podemos grabar a nosotros mismos, podemos pedirle a otra persona que vea nuestra exposición para que entonces nos diga, cambia esto, haz esto, elimina esto. Entonces, eso nos puede ayudar mucho a que nuestra exposición, nuestro discurso sea bueno y sea muy efectivo. Entonces, recapitulando, primero, elegir el tema, o si me lo asignan, pues no habría mayor problema. Documentar, o sea, investigar sobre el tema para conocer más sobre este. Preparar el guión, es decir, preparar lo que voy a decir antes del día del discurso o exposición, y practicarlo también, para que entonces ese día yo tenga la menor cantidad de errores posibles al hablar frente a un público. Entonces, esos son los discursos
los diferentes tipos de discursos, las partes que estos tienen y cómo preparar uno de ellos.